te adore al Señor, alabe al Señor con sus propias palabras, sabe, que salgan de sus labios. Sabe que los adoradores no solo son los que están aquí adelante, los adoradores somos todos los que hemos conocido al Señor. Y usted tiene la gran responsabilidad de adorar a Dios. Tuya. Someter a Dios a sus
Gracias, Espíritu Santo, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos y te honramos y te glorificamos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque no hay nadie como tú, mi Rey, porque todas las cosas fueron hechas por ti y para ti, Señor, porque tú tienes el gobierno sobre tu creación, tú tienes el gobierno sobre cada uno de nosotros, sobre cada vida, pero también lo tienes sobre nuestra nación y sobre las naciones de la tierra. Y por eso tu palabra dice: habrá algo imposible para ti. No hay nada imposible, mi Rey. Lo que es imposible para nosotros, Padre, para ti es posible, Señor. Y te damos muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, bendiciones. Dios les bendiga. Buenos días para todos. Amén. Quiero que por un momento abra su Biblia allá en Proverbios 22, 17 al 19. Y lo vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Proverbios 22, 17 al 19. Miren lo que dice Proverbios. Dice de la siguiente manera. 17 al 19, ¿verdad? Entonces dice: inclina tu oído y oye las palabras ¿de quién? De los sabios. Y aplica tu corazón ¿a qué? A mi sabiduría. Porque es cosa ¿qué? Deliciosa. Si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti. ¿Sabe que la Biblia, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios está cerca de ti, cerca de tu corazón? Amén. Pero hoy en esta palabra dice que tenemos que inclinar nuestro oído y oír las palabras de los sabios. Y dice la palabra del Señor que deberíamos de aplicar nuestro corazón ¿a qué? A la sabiduría. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que necesitamos sabiduría? Amén. Necesitamos mucha sabiduría, hermanos. Sabiduría para guiar el hogar, sabiduría para corregir a los hijos, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para que nos vaya bien en todas las cosas. Amén. Pero lo contrario en la sabiduría, ¿cómo se llama? Necedad. ¿Sí? Y encontramos algo acerca de la necedad que dice que la necedad, escuche hermanos esto, la necedad está íntimamente ligada a la ignorancia. ¿Cuántos saben eso? ¿Alguna vez ustedes han discutido con un necio? ¿Y qué pasa con el necio? ¿Por qué discute el necio? Porque es ignorante a lo que está peleando, ¿verdad? Entonces dice que la necedad está íntimamente ligada a la sabiduría. Y dice, aunque la ignorancia es un mal que combatimos con instrucción, o sea que hay solución para la necedad, diga sí. ¿Cuál es? Diga la instrucción. Porque la necedad viene por la ignorancia y la ignorancia se combate con la instrucción. Entonces dice, el problema con la ignorancia, dice, ligada a la necedad, es que se trata de una ignorancia terca. Es una ignorancia manifestada a propósito. Esa es la necedad, una ignorancia manifestada a propósito, una de la que el necio no quiere deshacerse, sino que por el contrario se envalentona por su falta de conocimiento y no busca aprender de sus errores, dolores o experiencias. ¿Qué tan difícil es trabajar con una persona necia? ¿Y qué tan difícil que la persona necia no se quiera dejar instruir? No se quiera dejar enseñar.
Porque la persona necia en su ignorancia se envalentona por su ignorancia y eso se le llama necedad. Entonces altercamos, la palabra de Dios dice que uno no debe altercar con el necio porque es perdido, hermano, ¿verdad? Necesitamos orar por sabiduría. Pero hay algunos consejos de Proverbios contra la ignorancia. Entonces dice lo contrario, dice en Proverbios que el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Y en otro dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que cuida su alma se alejará de ellos. Entonces el necio tiene que apartarse. El necio tiene que ser sabio, tiene que empezar sabiduría, pero se tiene que empezar a instruir. ¿Cuántos de nosotros aquí, en ciertas áreas de nuestras vidas, todavía hay necedad? ¿Verdad? ¿Por qué hay necedad? Diga, porque hay ignorancia. Quiere que en esta mañana por un momento cierre sus ojos y le pidamos a Dios que allí en esas áreas donde aún hay ignorancia, y que por causa de esa ignorancia hay tanta terquedad, pídale a Dios perdón. Dígale, perdónanos, Señor, por nuestra ignorancia. Tu palabra dice que tu pueblo se perdió por la falta de conocimiento. Y la ignorancia es falta de conocimiento. Y por eso en esta mañana estamos clamando y pidiendo, perdona toda ignorancia, perdona toda falta de conocimiento, que nos hace, Señor, ser necios, que nos hace apoyarnos en nuestra propia prudencia, pero también que no nos ha dejado ser enseñados. Pídale en esta mañana y dígale, Señor, dame un corazón humilde, dame un corazón rendido a ti, Señor. Dame un corazón, Señor, que sea enseñable, que, Señor, quiera ser manso para poder ser, Señor, anhelar esa sabiduría del cielo. Espíritu Santo, ven en esta mañana, por favor, Señor. Quita toda necedad, toda terquedad, todo aquello que nos aleja de ti, que no nos deja ser enseñados por ti. Y que en esta mañana, Señor, se derribe todo argumento, se derribe toda fortaleza en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y que en el nombre de Cristo Jesús, Padre, haya, Señor, un corazón dispuesto, que haya un entendimiento abierto en esta mañana para recibir la enseñanza y para recibir de ti. Trae sabiduría en esta mañana a cada corazón y ayúdanos a inclinar nuestro corazón a tu sabiduría. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies y dale un fuerte aplauso al Señor de alabanza. ¿Cuántos han venido a ser enseñados por el Señor? Amén. Pero ¿cuántos han venido para adorar a Dios, aquel que te da la sabiduría? Así de que quiero que se ponga sobre sus pies. Los niños se van a poner sobre sus pies y en esta mañana vamos a alabar al Señor. Vamos a hacerlo con nuestras palmas, vamos a hacerlo con gozo, vamos a hacerlo con alegría, amén. Aleluya. Así de que vamos a decirle de todo nuestro corazón que Él es el soberano, que Él es el omnipotente. Por tu gracia y tu poder, quiero darte mi canción, expresarte mi amor, mi vida entregar como ofrenda especial, mi voz en adorarte sin parar. O sea, así, precioso Jesús, precioso Jesús. Te quiero hoy exaltar, soy
quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu sanidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti, te adoraré. Me hiciste con propósito, en tus planes estaba que yo te adorara. Oh, estoy agradecido y quiero cantar. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu sanidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Vamos a sonar las voces, dice: yo quiero ser un adorador. Con gozo, un adorador. Y decimos: contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu. Yo quiero ser, Señor, un adorador.
Apláudele al Rey, dígale: mientras viva, yo te cantaré, Señor. Dígale: hasta el último suspiro, Señor, queremos alabarte y glorificarte. Y mientras viva, te cantaré. Hasta mi último suspiro te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Dígale una vez más: mientras viva. Mientras viva, te cantaré. Hasta mi último suspiro te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Rey? Así que usted le va a decir al que está al lado, dígale al que está al lado: ahora vivo para el Rey. No los oigo, dígale: ahora vivo para el Rey. Y entonces le va a responder: y yo también. Eso. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. ¿Cómo dice Margie? Me has dado libertad, vida eterna y mucho más de lo que pueda imaginar. Diga conmigo: mi Jesús, mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré y ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús.
Gracias, gracias. Un fuerte aplauso para el Rey. Den ese aplauso con gozo, con alegría. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en el tiempo atrás vivíamos para nosotros, para el mundo. Y hoy en esta mañana podemos decirte, ahora vivimos para ti. Queremos, Señor, alabarte, queremos glorificarte. Ya no sabemos qué es estar sin ti, Señor, porque nos has mostrado cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, Rey. Tú que eres nuestro Dios eterno, Rey. Puede pasar todo, puede pasar la noche, el día, todo lo que nos rodea, Señor, pero tu palabra permanece para siempre. Tú, nuestro Dios eterno, tu luz siempre brillará. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Dile al Señor, Señor, tu voluntad, Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo más de mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El amor de mi ser Es contigo estar desde mi interior, mi alma Sí, Señor, tú eres digno, tú eres Rey. Desde mi interior, Señor, Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria. Dile al Señor, Dios eterno, Dios eterno, tu luz por siempre brillará. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior.
Desde mi interior mi alma clamará. Así es, Rey. Así es, Señor. Desde mi interior nuestra alma clamará a ti. Deseamos estar más y más conectados en tu presencia, Rey. Porque si tan solo, Señor, tocáramos el borde de tu manto, cuán libres seríamos, Señor. Cuán cerca estaríamos de ti. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro. Dile, si tan solo tocara tus manos, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, libre sería. Yo sé, dile una vez más, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, libre sería. Yo sé, porque delante de ti, porque delante de ti soy
presencia, Señor, queremos estar. En tu presencia, Rey. Te alabamos, Rey. Reconocemos, Señor, que es tu presencia que necesitamos para vivir. Y que el mayor anhelo, Señor, es poder estar junto a tus pies. En esta mañana, entrégale el corazón al Rey. Dile: Señor, déjame llevar contigo. Dile: Señor, yo quiero sentir una vez más tu presencia, donde nuestra voz se quebrante por tu majestad. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Dile: Señor, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a
sé qué piensas tú cuando cantas una canción como esta, pero si en tu corazón realmente está estar al lado del Rey, estar en su presencia y decirle: Señor, yo me quiero sentar, yo quiero tocar tu manto, entonces es momento de que te pongas a cuentas con Él y le pidas perdón y le digas: Señor, perdóname porque he sido indiferente contigo. Cuando me levanto, cuando estoy en el día, Señor, cuando me acuesto, he sido indiferente y no busco de tu presencia. Si cantas una canción como esta, no es por cantarla, es para decirle: Señor, cuánto te amamos, pero que ese amor realmente viva en el corazón. Por eso ponte a cuentas con Él y: Señor, no tomes en cuenta cuál he sido yo de mal contigo, Señor. Perdóname porque fallamos, Señor, y aunque te fallamos, tú siempre has sido fiel. Por eso digo: tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es junto a ti. Señor, yo sé que saber mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti. Dile, iglesia, yo sé, Señor, que mi corona es estar junto a ti. No permita, Señor, que el enemigo toque la vida para que me separe de tu presencia. Saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber estar junto a ti. Dile: Señor, yo quiero lavar tus pies, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios. Es la forma de poder estar en tu presencia. Que mi corona es estar junto a ti. Tocar Gracias, Rey. Y si usted se gozó en la presencia del Rey, dele un fuerte aplauso a Él. Dígale: Señor, aquí está mi adoración, aquí está mi vida, recíbela en esta mañana. Y dispongo mi corazón y mis pensamientos y todo mi ser para recibir tu palabra. En el nombre poderoso Jesús. Amén y amén. Y todos decimos amén, ¿verdad?
Bueno, buenos días, hermanos. Qué rico deleitarnos en la presencia del Señor, ¿cierto? Qué bueno es adorar al Señor y qué bueno es estar aquí en esta mañana. Los niños más chiquitos, bajan, los más pequeñitos, los del segundo piso. El resto de los niños nos quedamos aquí. Sí, yo también soy niña. Nos quedamos aquí, hoy vamos a aprender, hoy vamos a aprender muchas cosas, ¿sí? Bueno, hermanos, buenos días, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y conmigo también, ¿cierto? Que el Señor sea en esta mañana dirigiéndonos a toda verdad. Y ¿cuántos de ustedes saben que se celebra este mes? El mes de la Biblia. Y celebramos el mes de la Biblia porque hace 506 años un monje católico, Martín Lutero, pegó el 31 de octubre las 95 tesis en la iglesia, en la catedral de Wittenberg, y trajo libertad al pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es libertad, hermanos. Entonces, en este día nosotros estamos aquí gracias a que el Señor ha proveído cantidad de hombres y mujeres que se han arriesgado a llevar su palabra en el transcurso de los años, hermanos. Entonces estamos aquí para adorar al Señor y para alegrarnos en su presencia, porque alguien libertó un pueblo y fue nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y conocemos la historia, y la historia dice antes y después de Cristo, que el único hombre que partió la historia en dos se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana, como todos, gracias a esos hombres que trajeron libertad, para que tú y yo tengamos las Biblias, cada uno tome su Biblia y vamos a la Biblia. Todos aquellos hombres que murieron por este libro, hermanos. No la Biblia en el celular, por esta Biblia escrita, hermanos. Entonces, todos vamos a ir a nuestras Biblias, ¿cierto? Porque cada cristiano tenemos nuestra Biblia, que es nuestro manual de vida. Entonces, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, y dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces necesitamos la escritura. ¿Por qué? Porque necesitamos ser preparados para toda buena obra. Normalmente no sabemos actuar. La pastora esta mañana decía, ¿cierto?, que el necio pelea en su necedad, pero que la palabra realmente nos hace libres, hermanos. Entonces hoy vamos a ver la historia de la Biblia. Eso es lo que en este día vamos a ver. Al final van a ver unas Biblias, las cuales quien estuvo atento puede llevarse una Biblia, hermanos. Entonces vamos a estar atentos a esta enseñanza de la historia de la Biblia. La Biblia es un libro indestructible, maravilloso e inmutable. Dice Juan 17, 17 que la Biblia es verdad. O sea que es inerrante, no se equivoca, porque la palabra es verdad. La Biblia, el nombre Biblia proviene del griego biblos, que significa conjunto de libros. Eso significa la Biblia. Y podemos ver que la Biblia está dividida en dos grandes libros, en dos grandes partes, ¿cierto? Pero es un conjunto de libros. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, hermanos, y lo acabábamos de leer.
hermano, antes, hermana. Segunda de Pedro 1:19. También vamos a ir cada uno en nuestras Biblias. Segunda de Pedro 1:19. Ay, caramba. Dice así, segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una gran antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque ella, ahora sí, el siguiente, fue inspirada por Dios. Esta palabra fue escrita por, este libro tiene 66 libros, en los cuales se divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por los 39 libros y el Nuevo Testamento por 27 libros, ¿cierto? Tenemos la palabra profética más segura, hermanos. En estos libros tenemos la palabra profética más segura. Dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero escrita más o menos por 40 hombres. Escrita por 40 hombres que fueron inspirados por Dios. Y estos 40 hombres, el primero que escribió una parte de la Biblia, para que lo tengan en cuenta para la pregunta al final, fue Moisés. Se dice que Moisés fue el primer historiador. Y todo lo que vemos es que todo lo preparó el Señor para que hoy tú y yo pudiésemos tener la palabra profética más segura, hermanos. Para que tú y yo hoy no despreciemos esta palabra, hermanos. Y este varón, Moisés, fue regalado a los egipcios, ¿cierto? Él fue regalado, ¿por qué? Porque estaban matando los niños hebreos. Entonces Moisés fue instruido en Egipto, aprendió a leer, a escribir. Cuando Moisés saca al pueblo prometido, ¿cierto? Al pueblo del Señor, a la tierra prometida al pueblo del Señor lo saca de Egipto. Moisés es el primero que escribe lo que el Señor dio, que fue la ley. Por eso se conoce que Moisés fue el primer historiador de los tiempos, de todos los tiempos, porque fue el primero que escribió para que esto permaneciera, hermanos. Entonces, y los otros son los que, otros autores, entre esos 40 que escribieron parte del Antiguo Testamento, y otros que escribieron el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, casi el 50%, fue escrito por un solo hombre, y este fue Pablo, ¿cierto? Pablo escribió, y Pablo, si conocemos la historia de Pablo, Pablo fundó muchas iglesias, Pablo estaba pendiente de las iglesias, y él escribió el 50% del Nuevo Testamento. Dice que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, que fue escrita en hebreo, en griego y en arameo, que solo hay un libro del Nuevo Testamento que se escribió en arameo, y es Mateo, según la investigación. Dice que todos los que escribieron la Biblia eran de origen hebreo, pero que el único que no fue Lucas, no era de origen hebreo, prácticamente era un gentil, ¿cierto? Entonces podemos encontrar que la Biblia es el libro profético más seguro que ustedes y yo podemos tener, que lo necesitamos, sí, lo necesitamos para día a día poder saber qué dice Dios de mí, qué dice Dios, qué quiere Dios de mí hoy.
pero lo despreciamos muchas veces. Y entendamos que los primeros, los que escribieron estos libros del Nuevo Testamento fueron perseguidos en el primer siglo. En el primer siglo ellos fueron matados, ahorcados algunos, otros quemados en la hoguera, otros aserrados, hermanos, en unas cárceles. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener la palabra más segura hoy. Se dice que estos hombres lucharon, ¿para qué? Para cumplir la gran comisión. ¿Y cuál era la gran comisión? Jesús mandó que fueran y que predicaran la palabra a todo el mundo. ¿Será que ellos en su carne, sabiendo que una persona vive normalmente hasta los 90, 100 años, 110, no hubiesen podido estar para estos tiempos? Pero el Señor hizo que la palabra que ellos escribieron prevaleciera hasta hoy y seguirá, porque dice que nada, que cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará, porque ella permanecerá para siempre, porque es inmutable, esa palabra nunca cambia, ¿cierto? Porque esa palabra permanece, siempre permanece, porque el centro de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué fueron perseguidos los varones que escribieron parte del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque el imperio romano se oponía, ¿cierto? Y los grandes sacerdotes se oponían a que la palabra se dispersara por todo lado y que tú y yo y aquellos de ese tiempo pudiesen ser libres, porque lo que se busca, dice la palabra de Dios en Juan 8:32, Juan 8:32, vamos todos a nuestra Biblia como buenos cristianos. Aleluya, Señor. Juan 8:32 dice: ¿quién la encuentra primero? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben por qué a veces somos esclavos de muchas cosas? Porque desconocemos la palabra. Desconocemos lo que el Señor manda en su palabra para nosotros. Por eso muchas veces somos esclavos. Y hoy sí que somos esclavos ¿de qué? Del celular. Pero el Señor quería que en las personas hubiese libertad, y por eso dejó las escrituras. Pero estos hombres y mujeres, estos hombres valientes que escribieron la palabra murieron en el primer siglo, pero la palabra quedó escrita. Y dice la historia que la primera Biblia que se escribió fue la Septuaginta, la cual se escribió una parte nada más del Antiguo Testamento, y era la que al inicio del primer siglo se utilizaba, pero era una parte nada más. En el año 325 se crea el concilio de Nicea, y el emperador Constantino da que haya libertad de culto. El emperador dicen que se convierte al cristianismo, pero este emperador seguía siendo católico de todos modos, pero conocía la verdad, y este hombre dice que haya libertad de culto. Entonces hace el concilio de Nicea, que era un grupo de obispos que comenzaron a trabajar para que hubiese libertad de culto y que la gente pudiese leer la palabra, que la gente les llegara la palabra. Entonces él le pide a Jerónimo de Estridón que escriba la primera Biblia al latín, y en el año de 382 se escribe la primera Biblia al latín, y esta se llama la Vulgata. La Vulgata porque era en un
idioma vulgar, o sea, no vulgar en cuanto a que dijera groserías, sino vulgar que todo el mundo lo pudiese leer. Entonces, en este tiempo comenzó a distribuirse, pero en una manera muy despacio, la Vulgata. ¿Por qué? Porque solo la podían tener los sacerdotes. Y además de eso, por eso es que en un inicio, de pronto las personas más antiguas, sabemos que las misas anteriormente se daban en latín. Era debido a esto, a que la primera Biblia que se pudo esparcir fue la Vulgata al latín. Entonces hubo más libertad, hermanos, porque la palabra lo que trae es libertad. Dice que nosotros necesitamos ser libres, hermanos, porque la verdad nos hace libre. Quien te hace libre a ti y a mí es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros nos tiene como enfrascado es porque no hemos entendido que el Señor quiere cambiar muchas cosas en nuestra vida y que no hemos ido a la verdad, a esa palabra, ¿cierto?, que trae libertad a nuestras vidas. Es eso, es aquello. Yo un testimonio. Una vez tenía tantos problemas que yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, y un día dije: Señor, aquí me arrodillo. Y ese día me senté y leí Esther y leí Ruth, y Dios a través de esos dos libros dio libertad a mi vida, porque me enseñó que era ser una mujer buena. O sea, una buena mujer. Esther es una mujer que hay que copiarla, ¿sí? Necesitamos conocer esa reina Esther, cómo se comportó como una mujer decente, una mujer bien preparada, una mujer de Dios, hermanos. Y eso trajo libertad a mi vida. Pero también al transcurrir de los años, la Iglesia Católica cada vez tomaba más y más fuerza, hermanos, y no había libertad para el pueblo, no había libertad. Entonces había un hombre que se llama John Wycliffe, que fue profesor de Oxford, y que en 1382 al 1395 decidió hacer una traducción al inglés. ¿Para qué se hace esta traducción al inglés? Para que la gente tuviese la palabra así más cerca, porque no todo el mundo hablaba latín, no todo el mundo entendía el latín, y Wycliffe entendió que la gente necesitaba la palabra para que fueran, porque la gente rica en ese tiempo era muy poca. Era el clero, eran los papas, o sea, todo lo que pertenecía al clero eran los ricos, ¿cierto? Pero al resto de la población los tenían sumidos en la pobreza. Y John Wycliffe comprendió que la alfabetización de la gente debería ser lo mejor para que la gente obtuviera libertad. Entonces él hace a mano una traducción de la Biblia al inglés, un inglés que se pudiese leer. Y este hombre, a pesar de todos los enfrentamientos que vivió con todas las con el clero, con todos los altos mandos y todo ¿cómo es que se llama? El rey, y con todos estos, porque él quería que en el pueblo hubiese libertad. Le quitaron varias cosas, pero esa historia se la van a contar más luego. Entonces, pero la historia que yo traigo es que este varón tradujo la Biblia al inglés. ¿Para qué? Para que la gente tuviera libertad, y la tradujo a un inglés que se pudiera leer. Fue el primer hombre que tradujo la Biblia a un idioma distinto, ¿sí? Porque, bueno, el latín pues era un idioma como más de los curas y de los papas, pero este fue un idioma que la gente pudiera leer. O sea que al pueblo inglés trajo libertad. Y luego en 1526 se publica una Biblia en inglés más avanzado, y ya fue por otro hombre que no lo anoté acá, y si no estoy mal, fue Zunglio, pero
en 1526 sale la Biblia al inglés más avanzado. En 1546 Martín Lutero saca entre 1522 y 1534, pero al 1546 sale la Biblia de Martín Lutero a ser esparcida al alemán, porque Martín Lutero era alemán. Entonces estos hombres dieron su vida, ¿para qué? Para que en nosotros hubiese libertad, para que en esos pueblos hubiese libertad. Y en 1568, 69 se traduce la Biblia al castellano por Casiodoro de Reina, y esta Biblia se llamaba la Biblia del oso, ¿sí? Entonces podemos ver que al transcurrir de los años el Señor ha venido utilizando personas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos libertad, hermanos. Necesitamos reconocer que la historia de la Biblia no es en vano, que tú debes tener una Biblia para saber el comportamiento tuyo y para que ese comportamiento sea evaluado según la palabra del Señor, no según los rudimentos de este mundo, no según las culturas de este mundo, sino según Dios, hermano, porque el Señor la dejó para que tú y yo tengamos libertad. Dicen que la Biblia ha sido traducida completamente en 698 idiomas, completamente en 600, la Biblia completica, ¿sí? Dice que en 1548 se han sacado 1538 idiomas, se ha sacado el Nuevo Testamento. Hasta el 2019, eso era una estadística. Y que 1138 traducciones se han hecho de algunas porciones de la Biblia. Si nosotros en el mundo hay aproximadamente 7100 idiomas, hermanos, 7100 idiomas, pero la Biblia ha sido traducida en 3384 idiomas. Hay libertad, hermanos, y si tú aprendes otro idioma, hay libertad para tu vida, ¿cierto? Porque vas a conocer la Biblia también en otros idiomas, hermano. Pero ese conocimiento de la palabra el Señor quiere para que el ser humano sea libre. Al transcurrir de los años, las personas han muerto torturadas, quemadas. Van a verlo a través de lo que vamos a estar contando los profesores de escuela dominical. Van a ver cómo estos hombres fueron aserrados, cómo pasaron por dificultades. Pero hermanos, necesitamos saber que por estos varones y muchas mujeres que también lucharon, por ellos tenemos hoy la libertad de tener la palabra del Señor. Necesitamos saber que es la palabra inerrante, la palabra más completa. Y eso quiero dejarles para que tengan el conocimiento de la historia de la Biblia y que ustedes también puedan consultar en la historia, en el internet. Bueno, hermanos. Buenos días, hermanos. Continuando con el mensaje que nuestra hermana Diana nos está compartiendo, yo les voy a hablar acerca del un factor muy importante dentro de la historia de la Biblia, que es la imprenta. Entendemos que la imprenta es el artefacto como tal que nos permite tener impresa nuestra Biblia en papel, ¿verdad? ¿A quién se le atribuye la imprenta? Es lo primero. Vemos que hubo grandes hombres dentro de las reformas, dentro de todo lo que vamos a ir aprendiendo y dentro de lo que la hermana nos estaba compartiendo, que el Señor usó para llevar el mensaje de la palabra. Una de estas personas que Dios usó es el inventor Johannes Gutenberg. Él se le atribuye la creación de este invento tan importante. Se dice pues que él fue un alemán que nació en el año de 1397 y falleció en 1468. Originalmente la idea de la imprenta viene de la parte oriental, de la parte de China había como ya un inicio de la imprenta,
pero como tal, la imprenta más importante que realmente impactó el mundo y que impactó pues el mundo cristiano, por decirlo así, por la difusión de la palabra, fue la imprenta que hizo Johannes Gutenberg. ¿Por qué? Porque conjugó todos los elementos que ya existían anteriormente y creó, los mejoró para permitir que se creara la imprenta. ¿Qué beneficio nos trajo como iglesia la imprenta? Muchísimos beneficios, porque como lo decía la hermana Diana anteriormente, pues la Biblia se escribía a mano, eran los monjes, era la parte del clérigo quienes estaban encargados de escribir la Biblia, y pues obviamente no podemos comparar el trabajo manual al trabajo que realiza una máquina. Entonces la difusión de la Biblia era un poco más difícil, se demoraba mucho más y el costo era muchísimo más alto. Entonces pues el crear un artefacto como este fue un gran avance, y pues Dios usó a este hombre. Él era un hombre cristiano que tenía valores cristianos, como les comentaba, él nació en Alemania, y pues él era un orfebre, una persona que tenía muchísimas habilidades técnicas en todo el tema del tallaje, de las gemas, en la aleación de materiales. Todo esto le permitió a él poder hacer la Biblia conocida, la imprenta conocida como la de tipos móviles. El conocer todo este tipo de cosas le favoreció a él. Como les decía, ya había habido otras imprentas, pero la de él fue muy impactante. ¿Por qué? Por la calidad de los materiales, por todo lo que tenía esta imprenta, por el mismo conocimiento que él ya tenía, pues dentro de lo que en el país donde él estaba dedicado a la acuñación de la moneda. O sea, él tenía muchísimo conocimiento en todo lo que era la utilización de los metales. Bueno, la imprenta de tipos móviles se refiere a unas piezas que se utilizaban y que se realizaban en un material metálico, y donde estaban todos los caracteres y los símbolos en relieve que se iban a imprimir en el papel. Entonces podemos ir viendo también la importancia que otras invenciones como el papel también dieron lugar pues al favorecimiento de la imprenta para la creación de la Biblia en masa. Gutenberg, pues aparte de que fue el que hizo la imprenta, también pues obviamente el primer libro que se imprimió en gran masa fue la Biblia. Podemos ver a través de esto cómo el Señor se manifiesta en todo tiempo. El Señor siempre permite, está en todas las cosas. La tecnología, por ejemplo, esto ya es parte de la tecnología, y podemos ver que Dios es el que lidera siempre tema, siempre. Podemos ver cómo la palabra fue el primer libro que se difundió, no fue otra obra, no fue otra obra importante. Hay muchas obras importantes dentro del mundo, ¿no? Pero pues vemos que Dios siempre antepone su palabra en todas las cosas. Entonces el primer libro fue la Biblia, que es conocida como la Biblia de Gutenberg, de 42 líneas. Se llamó de esta manera porque caben 42 líneas impresas en cada columna. Entonces esa fue la primera Biblia que se creó, que la llamaba 42 líneas de Gutenberg. Entonces pues para todo este proceso Gutenberg tuvo que pasar muchas cosas. Él tenía toda su fe puesta en este invento, él sabía que iba a ser de gran impacto. Entonces igual tuvo inconvenientes, pobreza, dificultades, personas que lo apoyaron y luego personas que también lo dejaron solo. Pero lo más importante es que al final se pudo lograr imprimir la primera Biblia, y de ahí en adelante vinieron muchísimas más cosas que beneficiaron no solamente la Biblia, sino otros libros importantes para la Reforma protestante. ¿Qué hizo la Biblia? O sea, anteriormente a que se imprimiera la Biblia, ¿cómo se difundía el mensaje de la palabra? Se difundía a través de la tradición oral. O sea, las personas podrían recibir el mensaje de la palabra por lo que le hablaban sus padres u otras personas en las plazas. ¿Por qué? Porque no había alfabetización. Las personas en su mayoría no podían leer, y pues las Biblias que habían estaban en latín, obviamente pues no podían interpretarlas. Entonces la gente se limitaba solamente a lo que les compartían de generaciones anteriores sus padres, y pues ellos no tenían en sus manos como tal el libro para poder investigarlo, para poder escudriñar la palabra de Dios. Entonces esto fue un gran avance para la iglesia, para el mensaje y para la difusión de la palabra. ¿Por qué? Porque las personas ya tenían en sus manos la palabra, ya no tenían que limitarse al clero y pues a lo que la Iglesia Católica quería transmitir, sino directamente cada uno podía tener el mensaje de la palabra.
Entonces, como lo nombraba la hermana, hubo pues unos personajes o personas muy importantes dentro de la difusión de la palabra, como son los llamados pre-reformadores, que fueron entre ellos John Wycliffe y John Huss. Ellos pues tuvieron que pasar muchas penalidades para hacer todas las traducciones y para difundir la palabra, pero para ese momento ellos no contaban con este artefacto tan importante, por lo cual el trabajo se inició, pero fue muy difícil, no fue tan fácil como por lo menos también otro de los reformadores de los que nos hablaba la hermana Diana, que es Martín Lutero. En ese momento, cuando apareció Martín Lutero dentro de la historia, que fue un reformador demasiado importante para la reforma protestante, él sí contaba con este elemento tan importante. Entonces podemos ver que aparte de que la Biblia se pudo difundir, también se pudieron difundir otros materiales importantes para la reforma protestante. Dentro de esos, pues, las 95 tesis de Martín Lutero. Bueno, podemos ver, como les comentaba, lo importante que es el Señor en todas las cosas, cómo el Señor se manifiesta. Algo muy importante es que la Iglesia Católica, como la Iglesia Protestante, hizo uso de la imprenta, pero la Iglesia Protestante hizo un mejor uso de ella en su momento. ¿Por qué? Porque cuando Martín Lutero tuvo la oportunidad de que inicialmente la primera tesis que se publicó fue de manera accidental, no se hizo porque él lo quiso, sino se publicó de manera accidental, él pudo ver el impacto tan importante que creó en las personas. Entonces eso lo motivó a utilizar la imprenta. ¿Y cómo lo hizo? Dijo, pues vamos a difundir el mensaje. ¿De qué manera? De manera que lo hizo a través de panfletos que fueran muy económicos, muy asequibles a las personas, que fueran económicos y con un lenguaje claro. Aparte, ya no se utilizaba el latín, sino lo que él quería hacer es que ese mensaje se transmitiera en alemán, pues que era el idioma natal pues del país, que la gente tuviera acceso a él muchísimo más fácil, y la verdad fue una gran revolución la que se hizo con la ayuda de la imprenta y todo el material, no solamente la palabra, sino también todo el material que todos estos pre-reformadores como reformadores podían transmitir. Entonces fue un impacto también para la Iglesia Católica, ya que, como les decía anteriormente, pues era todo tan limitado a lo que ellos querían hacer, a lo que solamente querían que las personas pudieran recibir, el conocimiento que solamente ellos lo estaban limitando, y esto permitió que hubiera muchísima libertad. Entonces es importante ver cómo Dios se manifiesta. De verdad es impactante que a veces uno pues tiene el libro en las manos y lo ve como un libro más, ¿no? Pero dentro de él hay tantísima historia que siempre el Señor ha estado ahí. Entonces es como el tiempo de poder valorar esta palabra tan importante, todas las personas que tuvieron que dar su vida también para poder traer este mensaje a nosotros y tenerlo en una sola, compilado en un solo libro donde podemos acceder a toda la palabra, poder aprovechar, escudriñar y entender el mensaje que el Señor nos quiere compartir a través de ella cada día. Entonces, bueno, la imprenta fue un tema demasiado importante para la difusión de la palabra dentro de este mes de la Biblia, que es importante que tengamos en cuenta que aparte de que se difundió la Biblia, también se dio pie para que los demás mensajes de la palabra se difundieran. Entonces la imprenta fue fundamental para la reforma protestante porque permitió la difusión de nuevas enseñanzas. No fue la causa de la reforma protestante, pero sí ayudó a que tuviera éxito. Y así también como fue utilizada por católicos y protestantes, al final Dios nos dio la oportunidad de, como protestantes, difundir la palabra y aprovecharla al máximo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la traducción de la Biblia al castellano, que también fue un arduo trabajo, pues que se logró hacer porque ahora tenemos Biblia en español y todos gozamos de ella ahora.
Puedes poner la siguiente, por favor. Bueno, en el contexto es siglo XIX en Europa y las ideas reformistas, políticas, morales, ambientales, sociales y religiosas se estaban poniendo en duda. Entonces el sistema dogmático de la Iglesia Católica ya no era suficiente para satisfacer las inquietudes que surgían a personas como Martín Lutero, John Wycliffe y todas estas personas que contribuyeron a tener hoy la palabra. En 1517, vuelvo a decir, Martín Lutero clavó las 95 tesis, retando al papado sobre la posición de la Iglesia, dando a entender que la salvación era por gracia. Después de esto, miles de cristianos mueren en la hoguera y son ahorcados por la Inquisición. Bueno, yo no sabía que era la Inquisición, y la Inquisición es un tribunal religioso que averigua y castiga los delitos pues que las personas luchaban, no sé, por hacer la palabra. Ellos lo que hacían era tener un grupo de personas que espiaba a estas personas para pues castigarlas por este hecho. Después, la única Biblia que se aceptaba en Europa era la Vulgata Latina, que ya la hermana Diana lo había dicho, y en 1556 Erasmo publicó el Nuevo Testamento en griego. Nuevo Testamento que iba a ayudar a que hoy la palabra estuviera en nuestras manos. En 1551 la Inquisición prohíbe la lectura y la posesión pues, de las otras Biblias y pues no se podían tener otras Biblias que no fueran la Vulgata, ni tener posesión de ellas, ni leerlas. Ya puedes poner la siguiente. Ahora sí entramos como a que antes de la Reina Valera también existieron como 3 traducciones que se hicieron al español. La primera fue en 1542, que fue un Nuevo Testamento publicado por Francisco Encinas. En 1553 se publicó un Antiguo Testamento por 2 judíos y en 1557 un Nuevo Testamento publicado por Juan Pérez de Pineda. El reto de estas personas no era lograr una buena traducción, o sea, no era el reto principal, claro que lo era, pero no era el reto principal. El principal reto era consolidar y distribuir la Biblia, porque era lo que se estaba impidiendo en ese momento, ya que el máximo opositor era la Iglesia Católica y sus reinos aliados pues, hacían de todo por impedir que aquellas traducciones pues, entraran a la sociedad. Entonces, ahora sí, Francisco de Encinas fue el primero que acercó la Biblia al español y en 1543 hizo la traducción al Nuevo Testamento en Ambres, Bélgica. Él lo tituló El Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto de nuestro único Redentor y Salvador Jesucristo, traducido del griego al idioma castellano. Francisco de Encinas nació en una familia rica y aristocrática. Era de España, claramente, y tenía estudios de griego, por lo que pues por eso fue posible que tradujera la Biblia del griego al español. Muere después de 33 años a causa de una plaga y muchos de sus ejemplares salieron a distribución, pero muchos fueron quemados por la Inquisición. Sin embargo, unos pocos llegaron a España. Luego está Juan Pérez de Pineda, que también nació alrededor de 1490 y encontró a Cristo en una pequeña congregación protestante. Entró en persecución y huyó a Suiza y Alemania y comenzó una traducción del Nuevo Testamento que había hecho Francisco Encinas, y del 80 al 95% de la obra que hizo Juan Pérez de Pineda es una revisión del Nuevo Testamento de Francisco Encinas. Tradujo el libro también de los Salmos directamente del texto masorético en 1557
y el texto masorético es un conjunto de 24 libros sagrados canónicos que estaban en hebreo. Entonces él titula como a su obra el Testamento Nuevo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nueva y fielmente traducido del original griego en romance castellano. Entonces él, nada, lo que hizo fue mirar, o sea, revisar lo que había hecho Encinas para él modificarlo y actualizarlo. Luego sus obras fueron introducidas en España por Julianillo. Julianillo era, era también un hombre que ayudó a la labor de que hoy tengamos la palabra, y se llamaba Julián Hernández. Le decían Julianillo y era ayudante de la imprenta y se convenció de las ideas de la Reforma para ofrecerse como a introducir material bíblico a España. Mucho del trabajo impreso original de Pérez fue confiscado y quemado por la Inquisición nuevamente, pero sin embargo sobrevivieron algunos ejemplares y existen en museos y colecciones privadas ahora en España, Suiza e Inglaterra. Lo que también todas estas personas eran estudiosas y también tenían como una posición como económica buena. Entonces, digamos, él cuando murió dijo que todo lo que quedaba de sus riquezas lo involucraran en la distribución de la Biblia. Entonces, cuando él muere, lo que queda de su fortuna pues es utilizado en la Biblia, que luego viene con Casiodoro de Reina, que es la siguiente diapositiva. Casiodoro de Reina, aquí ya vienen las dos personas como a las que se les atribuye la Reina Valera, que es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En 1569, Casiodoro de Reina publica la traducción de la Biblia completa, que se llamó la Biblia del Oso, y ya les explico por qué. Entonces, Casiodoro de Reina nació cerca del año 1520 y era experto en los lenguajes antiguos. En 1557, Julianillo entregó el libro de contenido teológico a la persona equivocada y también fue asesinado, fue traicionado y fue asesinado. Julianillo era la persona que ayudaba en la imprenta y que se ofrecía para llevar material a España, ¿no? Aquí parte una historia bastante importante, y es que en el monasterio de San Isidro habían 22 monjes, habían 42 monjes. Sin embargo, después de lo que pasó con Julianillo, la Inquisición abrió una investigación y se dieron cuenta que en el monasterio pues estaban haciendo todo el proceso de traducción de la palabra. Entonces, claramente muchas personas tuvieron que escapar, entre ellas Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Lograron escapar y es por eso que hoy tenemos la Biblia. Fundaron una iglesia hispana en Inglaterra y en 1563 Casiodoro de Reina fue acusado de adulterio y sodomía. Entonces, otra vez tuvo que huir. Sin embargo, en 1566 la traducción de la Biblia ya estaba casi terminada. Y en 1568 se inicia la impresión de la Biblia, en lo que tuvo que ver, ya sabemos, Pérez para la financiación de la impresión de la Biblia. Y es ahora como en 1569 tenemos la traducción de la Biblia completa, y se llamaba Biblia del Oso porque la portada de la Biblia era un oso buscando miel, y sabemos que en el Salmo 119, 103 dice que cuán dulces me son a mi paladar tu palabra, perdón. Y en 1594 Casiodoro de Reina muere. Su obra se llamaba La Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, trasladada en español. Luego sigue Cipriano de Valera, que fue quien revisó la Biblia publicada por Casiodoro. En Ámsterdam, Holanda, hizo como la publicación de su obra en 1602,
y se llamó la Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, segunda edición. Él no quiso modificar por completo el nombre porque primero le tenía mucha admiración al trabajo que había hecho Casiodoro y pues lo dejó así. Él nació en 1531 y dominaba más o menos 10 idiomas. Tradujo el Nuevo Testamento, publicado en 1596, y hizo una revisión pues, de esa traducción de la Biblia hecha por Casiodoro, que le ocupó 20 años hacerla. No fue como una revisión solamente de ver sintaxis o lo que faltaba en algunas cosas de puntuación, sino que él hizo un trabajo completo de traducción en donde usó los textos masoréticos y la línea erásmica del patrón, para seguir con el patrón de traducción que llevaba Casiodoro. Bueno, estos hombres pues no fueron simples hombres como a los que se les dio como por escribir la Biblia o por traducirla, sino que fueron hombres que tenían estudios y además fueron guiados por el Espíritu Santo porque tenían encomendada ya esta gran tarea. En 1260, además de la Biblia de la Reina Valera y de las anteriores que había nombrado, en 1560 hay una Biblia que se llama la Biblia Alfonsina, que era popular entre los judíos. En 1553 había escrituras en griego impresas, o sea, griegas a castellana, se llamaba la Biblia de Ferrera. En 1450 habían evangelios y epístolas que eran de Martín Lucera, en 1490 evangelios litúrgicos y en 1492 los 4 evangelios por Juan Robles. Ya hablando de otras versiones protestantes que hoy en día tenemos, pues ya sabemos que la Reina Valera tuvo varias revisiones, no solo está la de 1960, aunque es la más popular, sino que también tuvo revisiones en 1909, en 1960, 1977, 1989 y 1995. Porque también pues necesitaban actualizarla, ya que todos los idiomas, cualquier idioma cambia y evoluciona. También tenemos la Biblia de las Américas, que esa fue completada en 1986 y fue traducida por gente originaria de aquí, de América Latina, traducida directamente de los idiomas originales, hebreo, griego y arameo, a el español, en un lenguaje moderno. Y Dios habla hoy, que también es una Biblia protestante. El Nuevo Testamento se logró culminar en 1966 y completa en 1979. Bueno, en cuanto a las traducciones de la Biblia al español, hay como 2 partes importantes, y es que un grupo de Biblias es traducida palabra por palabra y otro grupo de Biblias es traducida significado por significado. En cuanto a la Biblia Reina Valera y Biblia de las Américas, estas son traducidas palabra por palabra. Esto quiere decir que son Biblias que son fieles como a los escritos, al documento original. Son más exactas, por eso es que también la Biblia Reina Valera es más popular, y sin embargo su lectura es un poco compleja por la misma razón, porque como son originales a los documentos, como son fieles a los documentos originales, es más complicado leerlas. Y las de traducción significado por significado está la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Allí se plasma el significado del original, pero se modifican palabras para que mantienen el sentido, pero hacen mejor la comprensión de la lectura. Y ya por último quería decir que cómo llegó la Biblia a nosotros entonces, o sea, pasó todo esto, pero entonces cómo llegó aquí a América. En 1942 la Biblia la trajeron los primeros misioneros españoles. Y se empezó la obra bíblica en Colombia. Luego, Diego Thompson, pastor escocés, llegó a Bogotá en 1825
Y antes de todo, antes de que se estableciera la primera iglesia en el país, ya existía la Sociedad Bíblica Colombiana. O sea, ya habían Biblias en el país antes de que existiera la primera iglesia. Y ya quería culminar con Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El trabajo de todos estos hombres era traer la palabra a nosotros para darnos libertad. Y ya. Gloria a Dios por lo que hoy pudimos aprender, ¿cierto, hermanos? Porque necesitamos conocer la historia, ¿sí? Porque necesitamos valorar lo que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Entonces, pudieron aprender en esta mañana muchas cosas, ¿cierto? A veces desconocemos por qué somos cristianos, por qué somos evangélicos, pero aquí está la historia. Algo que se me quedó así como sin nombrar es que hubo unos países que fueron totalmente llevados al protestantismo, y algunos fueron descubiertos en el protestantismo, y son países que enseñaban desde la palabra, países que lucharon para tener libertad, pero la consiguieron. Y quiero nombrar esos países para que usted llegue a su casa y mire en qué condiciones están esos países y cómo son los países donde el protestantismo no fue tan importante. Esos países fueron Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza. Esos países fueron, los colegios enseñaban con la palabra, fueron sus bases, su constitución, todo viene por la palabra, por la palabra, por principio bíblico, hermano. Cuán importante es la palabra para nuestras vidas. Y como lo prometido es deuda, esta mañana vamos a regalar unas Biblias. Entonces vamos a hacer unas preguntas. Para poder regalar estas Biblias hay una pregunta que… ay, se me olvidó. ¿Cómo era que decía? Bueno, levanta la mano el que va a contestar, ¿sí? Por favor. No, cuando haga la pregunta. Todavía no. El primer historiador, ¿quién fue? El señor Moisés. Muy bien, hermano. Estar atento, ¿cierto? Me presta la Biblia. Se me olvidó lo que había leído. ¿En qué lugar de la Biblia dice que es la palabra profética más segura? ¿En qué lugar de la Biblia? Yo leí ahorita el versículo bíblico. Levanta la mano, dale. Sí. Y Karencita, ven y haz una pregunta de tu tema. Aleluya, Señor, gracias. Pues facilísima. ¿En qué año se comenzó el proceso de la imprenta? Muy bien, 1440, muy bien. Bueno, hermanos, con esto concluimos la enseñanza.